Hola a todos, en este video voy a continuar con el tema mercado. Les voy a explicar cómo actúan en forma simultánea oferta y demanda en el mercado, cómo se alteran debido a la influencia de los factores que la condicionan, lo que se llama elasticidad, y finalmente cómo saca el máximo provecho de sus compras el consumidor. Vamos a ver el material correspondiente que nos va a ayudar a entender lo que les quiero explicar. Bueno, recordamos que la ley de la demanda establece que existe una relación inversa entre precio y cantidad demandada. A medida que aumenta el precio, la cantidad demandada disminuye y, en cambio, si el precio se reduce, la cantidad demandada aumenta. Caso contrario ocurre con la oferta. A medida que el precio aumenta, la cantidad que están dispuestos a vender los productores aumenta, y si el precio disminuye, la cantidad ofertada también lo hace. Es decir, que hay una relación directa precio-cantidad ofertada. Las gráficas, entonces, de la demanda va a ser una curva con pendiente negativa, para la oferta va a ser una curva con pendiente positiva. Acá en el eje cartesiano vamos a representar ambas curvas a la vez, recordando que en el eje de abscisas, en el eje horizontal, representamos Q, que es la variable dependiente. En cambio, en el eje de ordenadas tenemos la variable independiente, que es el precio. Entonces tenemos una función de demanda y una función de oferta. Construimos la tabla. Entonces, para cada uno de los precios vamos a tener una cantidad demandada y una cantidad ofertada diferente. Por ejemplo, para un precio de 10, la cantidad demandada va a ser de 170. Vamos a tener un punto por acá. Para 20 vamos a tener una cantidad demandada de 140. Tenemos un punto por acá. Para 50 pesos vamos a tener una cantidad demandada de 50, por acá. Y lo mismo vamos a tener puntos para cada uno de los precios y cantidad ofertada. Por ejemplo, para un precio de 10 vamos a tener una cantidad ofertada de 20, estaríamos acá. Para un precio de 40 tendríamos una cantidad ofertada de 170, estaríamos por acá. Bueno, uniendo todos estos puntos que surgen de la tabla, vamos a tener la curva de demanda y la curva de oferta. Si un precio, por ejemplo, es de 40, volvemos a repetir, la cantidad demandada es de 80. La cantidad demandada la medimos en el eje horizontal, para un precio de 40. En cambio, para este precio de 40, la cantidad ofertada es de 170. Por lo tanto, hay mayor cantidad ofertada que cantidad demandada. No coinciden ambos valores. Acá, para un precio alto, hay un exceso de oferta o una escasez de demanda, que es lo mismo. En cambio, para un precio bajo, por ejemplo de 20, tenemos una cantidad demandada de 140, acá tenemos, en cambio una cantidad ofertada de 70. Para un precio bajo, la cantidad demandada es mucho mayor que la cantidad ofertada. Hay un exceso de demanda o una escasez de oferta. Bueno, estas diferencias entre la cantidad ofertada y la cantidad demandada para los distintos precios hace que ese precio tienda a modificarse. No hay estabilidad. Por ejemplo, para un precio alto, la cantidad ofertada
va a querer ser mayor que la cantidad demandada, por lo tanto no hay acuerdo y el precio va a tender a disminuir. Hay un exceso de oferta, muchos productos que se quieren vender y pocos que lo quieren comprar. Por lo tanto, el precio baja. Cuando el precio es bajo, ocurre lo contrario. Hay muchos que lo quieren comprar y pocos que lo quieren vender. Por lo tanto, hay muchos que requieren el producto y el precio aumenta. Bueno, luego de pujas entre oferta y demanda, se llega a un estado donde coinciden las cantidades ofertadas, las cantidades demandadas y el precio que se está dispuesto a pagar por él y a vender. A esta cantidad donde coinciden oferta y demanda se la llama de equilibrio. Entonces, para este caso vamos a tener un precio de equilibrio y vamos a tener una cantidad de equilibrio o cantidad de mercado y precio de mercado. Este precio de mercado de equilibrio es inalterable. Se mantiene en el tiempo, no hay nada que lo saque de ese equilibrio, porque tanto oferentes como demandantes están conformes con ese precio y las cantidades que están dispuestos a vender y a comprar coinciden. Por lo tanto, no hay factores que tiendan a alterar esta posición de equilibrio. Pero ¿qué ocurre si alguno de los factores condicionantes de la oferta o la demanda cambian? Por ejemplo, si para un productor agropecuario el clima hace que su producción se reduzca, por lo tanto, la cantidad que van a estar dispuestos a vender va a ser menor, hay un empeoramiento de oferta. Como se ve en este gráfico, la curva de oferta tiene un desplazamiento, se corre en este caso hacia la izquierda, hay un empeoramiento de la oferta. Esto hace que el precio de equilibrio original y la cantidad original se modifiquen y pasa a existir un precio de mercado mayor y una cantidad de mercado menor. Es si hay un empeoramiento de la oferta. Si la curva se corriese hacia el otro lado, mejora la oferta, tendríamos un precio de equilibrio o de mercado más bajo y una cantidad más alta ofrecida al mercado. Por lo tanto, cuando cambia algún otro factor en la oferta que no sea el precio, se produce un corrimiento total de la curva hacia la izquierda si hay un empeoramiento de la oferta, hacia la derecha si hay un mejoramiento. Por lo tanto, el precio de equilibrio o de mercado y la cantidad de mercado se va a modificar. Acá tenemos entonces la curva O' que representa esta oferta luego del empeoramiento. La demanda también puede cambiar. Acá tenemos entonces un mejoramiento de la demanda. Por ejemplo, uno de los factores condicionantes, el ingreso, aumenta. Los consumidores reciben el aguinaldo. Por lo tanto, sus ingresos son mayores, las condiciones se modifican y la mayoría de los productos que pueden adquirir va a tener un mejoramiento en la demanda. La curva de demanda mejora, se desplaza hacia la derecha. Y esto va a significar un cambio en el precio y la cantidad de equilibrio. Va a haber una mayor cantidad de mercado y el precio va a aumentar. Si la demanda empeora, por ejemplo, las expectativas futuras son inciertas, la gente tiene miedo a gastar, la curva de demanda se va a desplazar hacia la izquierda. Por lo tanto, el precio y la cantidad de mercado se van a modificar,
va a haber un precio más bajo y una cantidad de mercado más baja. Esto ocurre, el desplazamiento de la curva de demanda, cuando otro de los condicionantes que no sean el precio se modifica. Entonces, para dejar bien claro, la curva de demanda y la curva de oferta se cruzan en un punto que es el de equilibrio. Ese estado permanece en el tiempo, no se modifica, al menos que algún otro factor cambie y haya una modificación de la demanda, de la oferta o de ambas. Si lo único que cambia es el precio, nos vamos a mover sobre la misma curva. Si en la demanda solamente cambiamos el precio, nos vamos moviendo sobre la misma curva. Si en la oferta solamente cambiamos el precio, nos vamos corriendo sobre la misma curva. En cambio, si cambia otro factor condicionante, se desplaza toda la curva, hacia la derecha, hacia la izquierda, la oferta hacia la izquierda, hacia la derecha. Bueno, la microeconomía estudia cómo se determinan los precios y cantidades de los bienes, de los servicios, de los factores en los distintos mercados. Y siempre se adoptan ciertos supuestos. Uno de ellos es que los actores económicos actúan en forma racional, teniendo en cuenta los costos y los beneficios de sus acciones, y siempre van a pretender obtener la máxima utilidad. También otro supuesto que se tiene en cuenta es que puede existir interrelación entre los mercados individuales, por lo tanto va a haber o se van a generar precios relativos. Por ejemplo, entre el mercado de la carne y el mercado del calzado, entre el mercado de la carne y el mercado de la leche. Se generan precios relativos. Cada uno actúa en forma independiente, pero en definitiva hay una relación entre ellos. Sabemos que el consumidor tiene un ingreso fijo y si se modifica, por ejemplo, el precio de mercado de la carne, va a tener menos para gastar en leche. Por lo tanto, es importante el precio relativo que se genera. Si el precio del asado es de 500 y el precio de la leche es de 50, el precio relativo sería de 10. Este precio relativo va a cambiar si, por ejemplo, aumenta el asado al doble, a 1000. Y el precio relativo va a ser de 20, en este caso. Bueno, uno de los factores que influyen en la decisión de los consumidores y de los productores es la elasticidad. En líneas generales se llama elasticidad a la reacción que sufre una variable cuando se modifica otra que la condiciona. Esto es a nivel general. La elasticidad de la demanda o de la oferta, entonces, se va a poder conocer cuando cambie alguno de los factores que condicionan a ella. Por ejemplo, en la demanda vamos a tener elasticidad, precio de la demanda, si el factor que cambia y la condiciona es el precio, vamos a tener elasticidad, ingreso de la demanda, ¿sí? Lo que cambia es el ingreso del consumidor. Podemos tener elasticidad, publicidad de la demanda, si lo que cambia es la publicidad. Entonces, lo que vamos a ir estudiando es cómo reacciona la cantidad demandada cuando cambia porcentualmente uno de estos factores. Y también podemos hacer lo mismo con la oferta, estudiar la elasticidad de la oferta, viendo cómo se modifica
cuando se altera alguno de los factores que la condicionan. Por ejemplo, podríamos tener elasticidad, costo de factores de la oferta. Si lo que cambia la tecnología, tendríamos elasticidad, tecnología de la oferta. Si cambian las expectativas, tendríamos elasticidad, expectativa de la oferta. Entonces podemos ir estudiando cómo cambian la oferta o la demanda al modificar uno de los factores que la condicionan. El factor más importante que condiciona a la demanda es el precio, y por lo tanto es el que se estudia más habitualmente. Entonces la elasticidad precio de la demanda es la que se analiza generalmente, y como es la que más se estudia, se la puede indicar directamente como elasticidad de la demanda. Si se hace el estudio para algún otro factor, hay que aclararlo especialmente. Por ejemplo, elasticidad, publicidad de la demanda. Si es el precio, se puede poner directamente elasticidad de la demanda. Entonces, la elasticidad precio de la demanda sería cómo reacciona la cantidad demandada cuando se modifica porcentualmente el precio. Acá tenemos la relación variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual del precio. Entonces, la elasticidad mide la sensibilidad que tiene la cantidad demandada cuando cambia el precio. Por ejemplo, si cambia el precio el 1%, ¿cuánto se altera la cantidad demandada? Un 1%, un 10%, un 0,2%. Depende la reacción que va a tener la cantidad demandada, va a ser el grado de afección que va a tener con respecto a ese factor. Bueno, si la queremos calcular a la elasticidad precio de la demanda o elasticidad de la demanda, y que la simbolizamos con la E sub D, la variación porcentual de la cantidad demandada la calculamos haciendo el cambio en la cantidad demandada con respecto al valor original, por 100. Y si queremos calcular la variación porcentual del precio, hacemos la variación en el precio con respecto al precio original por 100. Acá podemos simplificar el 100 en el numerador y en el denominador, y quedaría delta Q sobre Q, delta P sobre P. Reordenado esto, podemos tener la ecuación final de cálculo de la elasticidad de la demanda, y tenemos que quedaría P por delta Q dividido Q por delta P. Se le agrega el signo menos al cálculo de la elasticidad de la demanda porque se pretende que se muestre con un valor positivo. Y como vimos que la cantidad demandada tiene una reacción opuesta al cambio del precio, el delta Q y el delta P siempre van a tener signos diferentes. Por ejemplo, si aumenta el precio, delta P va a ser positivo, P final menos P inicial va a ser positivo. En cambio, si aumenta el precio, el Q final va a ser menor. Entonces, Q final menos Q inicial va a dar negativo. Como delta Q y delta P siempre van a tener signos opuestos, para que el cálculo de la elasticidad sea positivo, se agrega este signo menos. Bueno, veamos un ejemplo. Tenemos un producto que se vende en el mercado a 45 pesos y tiene una cantidad de equilibrio de 25.000 unidades por semana. Conocemos el valor de la elasticidad de la demanda, 0,8, y nos preguntamos si al modificar el precio, aumentarlo un 5%, el productor va a tener mayor o menor ingreso. Bueno, entonces vemos cuáles son los datos que disponemos y qué es lo que hay que calcular.
Conocemos entonces la elasticidad de la demanda, 0,8, el precio original o inicial, 45 pesos por unidad, la cantidad demandada original es de 25.000 unidades por semana, y la variación porcentual del precio, el 0,05 o el 5%. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? La variación en el ingreso, ver si aumenta o disminuye este ingreso. Bien, ¿cómo se calcula el ingreso? Multiplicando precio por cantidad. La cantidad vendida por el precio al que se lo vende, multiplicado nos permite obtener el ingreso del productor. Y el cambio en el ingreso va a ser el ingreso final, luego de la modificación, menos el ingreso inicial antes de hacer el cambio. El ingreso final lo calculamos multiplicando el precio final por la cantidad final, y el ingreso original, precio original por cantidad original. Bien, ¿cómo calculamos el precio final? Conocemos el original. Agregándole al precio original un 5% más. Entonces tenemos el precio original 45 más 45 por 0,05, que es el 5%, nos da un precio final de 47,25. Y la cantidad final la despejamos de la elasticidad de la demanda. Perdón. Bueno, acá tenemos la elasticidad de la demanda. Despejamos Q. Q lo pasamos al otro miembro, bueno, hacemos el cambio. Volvemos. Bueno, una vez que tenemos despejado Q, reemplazamos y obtenemos el Q final, que serían 24.000 unidades por semana. Conociendo el precio final y la cantidad final, podemos calcular el ingreso final, y el ingreso original ya disponíamos de precio original y cantidad original. Por lo tanto, podemos calcular la variación del ingreso, que en este caso es de 9.000 pesos por semana. La respuesta entonces a este ejemplo es que aumenta el ingreso. El delta I es positivo, aumentó el ingreso. Por lo tanto, un cambio en el 5% favoreció, un 5% de aumento favoreció al productor, que va a obtener un ingreso mayor. Pero no siempre ocurre esto, que cuando aumenta el precio, el ingreso que va a percibir el vendedor o el productor es mayor. Esto va a depender del tipo de producto, el tipo de elasticidad que tenga cada producto. Y tenemos distintas elasticidades. No todos los productos reaccionan de la misma manera cuando se modifica el precio. Hay algunos que aumentan más la cantidad demandada y otros la aumentan menos. Si cambia el 1% el precio, en algunos casos la cantidad demandada va a aumentar al 10% y en otros casos va a aumentar el 0,5%. Bueno, entonces tenemos distintos tipos de elasticidades. En el caso de la demanda inelástica, cuando aumenta poco el precio, la cantidad demandada se modifica mucho. Aumenta poco el precio, disminuye poco el precio, hay un gran cambio en la cantidad demandada. En este caso se dice que el producto es inelástico. Por lo tanto, también hay un cambio importante en el ingreso. Para pequeños cambios en el precio, la cantidad demandada cambia mucho y el ingreso también. En el caso de la demanda rígida, aunque cambien los precios, la cantidad demandada
no se modifica. Y estos serían casos de productos de primera necesidad que si no son consumidos ponen en riesgo la vida. Por ejemplo, la insulina para un diabético. Si no la consume, puede perder la vida. Por lo tanto, aunque se modifique el precio, aumente mucho, lo tiene que seguir comprando. Ante cambios importantes en el precio, la cantidad demandada no se modifica. A este tipo de elasticidad se la llama totalmente inelástica o rígida. En la demanda unitaria, la reacción de la cantidad demandada es del mismo tenor. Por ejemplo, si el precio cambia el 5%, la cantidad demandada también lo hace el 5%. En cambio, en la demanda elástica, cuando hay grandes cambios en el precio, la cantidad demandada se modifica muy poco. Si graficamos las curvas inelástica y rígida, serían verticales, la rígida totalmente una vertical, la inelástica es vertical pero corrida hacia la izquierda. En cambio, en la representación de la demanda elástica tenemos una línea horizontal, pequeñamente tirada hacia arriba. En cambio, si la demanda es perfectamente elástica, sería una horizontal. En este caso, aunque el precio no cambie, la cantidad demandada puede cambiar. Por ejemplo, un diario que se compre de acuerdo al tipo de noticias que haya. El precio no se modifica, pero puede haber mucha demanda de diarios, por ejemplo, si pierde Boca, o poca demanda si gana. El precio no se modifica. Bueno, entonces tenemos distintos productos con distintas elasticidades. Entonces, acá es importante saber para el productor qué ocurre si cambia el precio. En algunos casos lo va a favorecer, en otros lo va a perjudicar. Depende de si es un producto de primera necesidad, si es un producto superfluo, depende del tipo de producto. Bueno, y finalmente, entonces, vamos a ver cómo hace el consumidor para obtener el máximo provecho de su compra. Y acá vamos a tener una serie de supuestos. Por ejemplo, tenemos que considerar que el consumidor tiene un ingreso fijo, no se modifica, que tiene gustos o preferencias, y cada uno tiene un gusto diferente. Y también vamos a considerar que el consumidor gasta todo su ingreso. Si se cumplen estos supuestos, vamos a ver cómo obtiene el máximo provecho en su compra. Bueno, para eso vamos a ver qué es la utilidad. La utilidad es el sentimiento subjetivo que tiene un consumidor, una persona, como consecuencia de consumir un producto o un servicio. Entonces, es la satisfacción que obtiene cuando consume un producto. Este sentimiento es personal. Hay algunos que tienen más satisfacción al consumir un producto y otros tienen menos por el mismo producto. Por lo tanto, es personal este sentimiento. Cada consumidor tiene un gusto diferente. Bueno, esta utilidad va a ir aumentando a medida que se consuma más producto. Si comemos una porción de pizza, tenemos un grado de satisfacción. Si comemos una segunda porción de pizza, la satisfacción va a aumentar. Me va a ir satisfaciendo más a medida que vaya comiendo más porciones. Pero acá aparece otro concepto que es el de utilidad marginal. La utilidad marginal
es el aumento en la satisfacción que obtiene un consumidor al consumir una unidad adicional. Si en el caso de la pizza, por la primera porción va a tener una satisfacción muy elevada. Cuando coma la segunda porción, también va a tener una satisfacción grande, pero no como la primera porción. Por lo tanto, la utilidad marginal es decreciente. A medida que consumimos una unidad adicional de un bien, vamos a tener una satisfacción, pero menor que la anterior. Si comemos una tercera porción de pizza, vamos a tener satisfacción, pero menos que la segunda y menos que la primera. Y nos vamos saciando. Por lo tanto, la utilidad total va aumentando a medida que consumimos una porción más de un bien, pero la utilidad marginal va decreciendo. Bueno, este concepto de utilidad marginal es fundamental para determinar cómo maximiza su consumo el consumidor. Y surge lo que se llama la ley de la utilidad marginal. La ley de la utilidad marginal establece que a medida que aumenta la cantidad consumida de un bien, la utilidad marginal tiende a disminuir, lo que establecimos recién. ¿Cómo maximiza entonces el consumidor lo que gasta? Logra la utilidad máxima, el beneficio máximo, si la utilidad marginal por peso que gasta es constante. La ecuación que lo muestra es esta. La relación entre la utilidad marginal y el precio para los distintos bienes que consume tiene que ser constante. Por ejemplo, dijimos que los supuestos son que el consumidor tiene un ingreso fijo, que tiene que gastar todo ese ingreso y que tiene distintos gustos. Entonces va al supermercado el consumidor con una cantidad total para gastar y se encuentra con distintos artículos. Por ejemplo, una PC que a él le va a otorgar un grado de satisfacción muy elevado, pero también el precio va a ser elevado. Se va a encontrar en la góndola con un chocolate que va a tener un precio, se va a encontrar con leche que va a tener su precio. Entonces, ¿cómo hace para gastar el consumidor? Esto no lo hace racionalmente, no está sacando cuentas cuando hace sus compras, pero siempre está evaluando el grado de satisfacción que le da un producto con el precio que tiene. Si el precio aumenta, le va a modificar esta constante que vemos en la fórmula, o si el precio disminuye, también se lo va a cambiar. Entonces lo importante es que la utilidad que obtiene por peso que gasta sea una constante. Si el producto le da mucha utilidad, pero el precio es muy elevado, la relación entre ellos nos va a dar un número. Si la utilidad de otro producto sobre su precio nos da otro valor, el consumidor va a ir tratando de gastar de manera tal que se equilibren utilidad marginal sobre el precio de cada producto que consume. Definitivamente, entonces, la utilidad marginal por peso gastado tiene que ser constante, tiene que ser la misma para cualquier producto que consuma. Y esto es lo que le garantiza el máximo consumo y el máximo provecho.